pero sí quise traer a colación este tema nuevamente, aunque muy rápido, porque todavía me encuentro. ¿Por qué lo digo? Me encontré con personas que no tienen claro la diferencia entre programa y plan de auditoría. En los comentarios yo les anoto, pero de que un programa de auditorías abarca varias auditorías que se van a hacer dentro de un periodo de tiempo. Una empresa pequeña, un programa puede ser solamente una auditoría que va a abarcar varios procesos y que va a ser en unos días del año nada más. En empresas grandes se puede requerir que las auditorías se repartan entre todo un año y que en ciertos meses se dedique unos días para auditar un proceso determinado. Pero sí quiero aclarar que cuando me hablan del cronograma del programa de auditorías, nos estamos refiriendo a un calendario, es como un diagrama de Gantt en el que mencionamos las auditorías que vamos a hacer durante el periodo especificado y las fechas durante ese periodo. Entonces me van a aparecer varias auditorías y ahí van a aparecer las fechas programadas para la ejecución de las mismas. Cuando vamos a un plan, ya vamos a detallar una sola auditoría de las que aparecen en el programa. Entonces, si en un programa tengo 7 auditorías, en ese periodo de tiempo yo voy a tener 7 planes de auditoría, porque para cada una de las que aparecen en el programa hay un plan. Por supuesto que para la actividad se pedía solamente un plan, porque si ustedes hacen bien uno, entendemos que ya van a saber hacer los demás. Pero sí quise aclararlo porque todavía me encuentro con aprendices que no lo tienen claro. Yo creo que es que no han escuchado las grabaciones, porque yo creo que en todas las sesiones lo digo. El alcance, bueno, ya el alcance lo habíamos mencionado, no me voy a detener en eso. Pero quise también traer estas definiciones que están acá, porque ya son relativas a el tema de esta unidad. La evidencia de la auditoría tiene que ver con un principio que es basarnos en los hechos. Entonces, una evidencia es un registro, una declaración que hace alguien de un hecho y que es pertinente para el criterio de auditoría. Entonces, si yo tengo un criterio que es un requisito que voy a auditar, yo necesito una evidencia para decir si hay conformidad o no hay conformidad. Entonces, tenemos un requisito a cumplir. El criterio es aquello que vamos a evaluar de acuerdo a los requisitos y la evidencia es la demostración de que se cumple o no se cumple ese criterio de auditoría. Y la evidencia objetiva la vamos a aclarar más adelante, son los datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Entonces, un hallazgo, creo que también eso aparece en la evaluación, un hallazgo son los resultados de la evaluación que hemos hecho. Y las conclusiones las podemos sacar a partir de los hallazgos. Entonces, primero son los hallazgos, luego son las conclusiones. Y ya tenemos aquí también como repetición qué es conformidad y qué no es, y qué es no conformidad. Entonces, esta diapositiva la había mostrado la semana pasada, pero requiero volver a recordar cuando ya estamos ejecutando la auditoría, ya hemos pasado la programación y la planeación, ya vamos a realizar la obra, luego sigue la recopilación de la información, luego sigue la definición de los hallazgos, al final hay que comunicarle al cliente lo que hemos encontrado y hay que hacer una reunión de cierre. Para la reunión de cierre hay que hacer una preparación. ¿Por qué hay que hacer una preparación para la reunión? Porque yo no puedo abrir la reunión sin saber lo que voy a decir. Yo primero, de acuerdo a lo que encontré en la auditoría y los hallazgos que tengo,
puedo hacer una redacción que me sirva de libreto para lo que voy a decir en la reunión. Posteriormente, pues emitimos el informe. Esto también lo hemos mencionado, lo voy a tener aquí, que se dice en una reunión de apertura. ¿Por qué es importante la reunión? Para confirmar el acuerdo de todos los participantes sobre el plan. Como les decía, el plan es el detalle de lo que va a ocurrir en esa auditoría, dice las horas que vamos a dedicar a cada criterio, y dice las horas en que van a ser las reuniones de apertura y de cierre, y me ayuda a asegurarme de que se pueden realizar todas las actividades de auditoría planificadas. Esta diapositiva la he mostrado antes, y bueno, lo traje a colación porque es pertinente ir de un extremo a otro. Si voy a auditar compras, debo tener claro los pasos del proceso de compras y los requisitos de ese proceso. Debo tener claro que en la ISO 9001 están los requisitos que la empresa debe cumplir respecto al proceso de compras, y yo debo tener en cuenta los debe de la norma. Entonces, para auditar, yo requiero tener o saber cuáles son los requisitos de la ISO 9001. Recuerden que la ISO 9001 yo se las envié también al correo. ¿Qué voy a verificar? Que los programas se cumplen, si hay recursos para esos programas, si hacen mediciones, si hacen acciones correctivas y si los mecanismos de mejora son sistemáticos. Aquí estoy haciendo referencia al PHBA, ciclo PHBA, que significa o también se llama el ciclo de mejora continua: planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, la empresa debe evidenciar que sigue el ciclo PHBA en todos sus procesos. Para los que ya han hecho el curso de documentación de un sistema de gestión de calidad ISO 9000, recordarán que hay una actividad relacionada con esto, con la caracterización de procesos. Entonces, como estamos hablando de que vamos a auditar procesos, compras, producción, mercadeo, marketing o ventas, mantenimiento, etcétera, dependiendo de cuáles procesos ha identificado la empresa, porque depende también de la misión de la empresa. Cuando voy a auditar un proceso, debo saber cuál es el objetivo o el propósito de ese proceso. Asimismo, las entradas y salidas. Esto lo verán más claro cuando hagan el curso de documentación, los que no lo han hecho. Saber cuál es el flujo de las actividades que se llevan a cabo allí, los recursos usados, qué controles tiene el proceso de compras, la empresa qué controles hace a su proceso de compras, qué procedimientos se siguen en ese proceso. Voy a revisar a ver si hay alguien en espera. Me están diciendo que no me escuchan. Alguien me está diciendo que no me escucha. Pues ya me está respondiendo por el chat que sí me están escuchando. Entonces deben verificar su equipo. O sea, si todos me dijeran que no me escuchan, pues el problema fuera mío. Pero si hay una sola persona que me dice que no me escucha, entonces debe ser el equipo de ustedes o de la persona. Bueno, acepté 2 personas o 3 personas que estaban, creo que fueron 2 personas que estaban esperando. Voy a retomar entonces la presentación.
Bueno, iba por esta diapositiva, creo. La metodología para ejecutar una auditoría consta de 3 elementos: hacer entrevista, la observación directa y la revisión de documentos. En la entrevista vamos a interactuar con la persona que vamos a auditar, o la responsable del proceso, o la persona que ejecuta las actividades referentes al objetivo que tiene esa auditoría. Porque bueno, en un departamento pueden haber varias personas y dependiendo del objetivo que tenga esa auditoría, es posible de que no tengamos que auditar a todas las personas que trabajan en el departamento, sino a una específica, dependiendo de lo que hayamos puesto en el alcance de esa auditoría. La vez pasada hablamos sobre las listas de chequeo, que es una guía, o sea, la lista de chequeo o lista de verificación también se llama, no debe ser una camisa de fuerza. Identificar el circuito lógico del producto. Si vamos a auditar un proceso productivo, sabemos que estamos en un curso de ISO 9001, entonces la norma ISO 9001 tiene unos requisitos para un proceso de producción, son requisitos genéricos, pero yo necesito tener claro la secuencia de actividades de ese proceso. Entonces yo debo tener una lógica al momento que estoy haciendo la auditoría, de acuerdo a la secuencia de ese proceso. Estar atento a lo que fluye en la auditoría, debo estar registrando observaciones y en caso de no conformidades debo validarlas. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo emitir una no conformidad sin estar segura de ella. Y por eso yo debo validar con el auditado de que efectivamente existe esa no conformidad, basándonos en evidencia objetiva y siguiendo el principio de hacer todo basado en hechos. ¿Cómo verificamos la información? Obteniendo pruebas tangibles de cómo el sistema de calidad funciona correcta y efectivamente. O sea, nosotros debemos tener claro qué pide la norma, qué ha establecido la empresa como requisito interno, es decir, lo que la empresa ha dicho que es el modo correcto de realizar las actividades, eso es un requisito interno de la empresa que no debe estar en contraposición con lo que son las normas de la ISO 9001. ¿Y cuáles son las evidencias? Los procedimientos, los registros, las aprobaciones y una práctica demostrada. No solamente nos basamos en lo que la persona dice, sino también en lo que nosotros podemos observar. Nosotros recorremos una empresa y vemos lo que la gente está haciendo. Cuando hacemos auditorías de seguridad y salud en el trabajo, nosotros podemos ver la forma en que la gente usa sus elementos de seguridad, si de verdad la están usando, la forma en que la gente realiza las actividades y saber si están haciendo las actividades de una forma segura o no. Asimismo, en calidad, nosotros podemos ver cómo la gente está haciendo sus actividades productivas y saber en un caso si la están haciendo de manera incorrecta respecto a lo que son los requisitos de la norma ISO 9000 y respecto a lo que dice el procedimiento de producción de esa empresa. Entonces, debemos basarnos en las fuentes de información que ya dijimos que eran los documentos, las entrevistas, las observaciones, pero debemos hacer verificación de esa información. Comparar con los criterios. ¿Qué quiere decir comparar con los criterios?
el criterio es el requisito. Entonces yo voy a comparar lo que ocurre en la realidad con el requisito. Basándonos en esa comparación, tenemos un hallazgo de auditoría. Y las conclusiones son después de que hemos recolectado los hallazgos. Entonces, hay dos formas básicas de obtener evidencias. Hacer auditoría por actividad, haciendo una investigación a través de las actividades del sistema. Es decir, voy sigamos con compras, voy a auditar compras. Entonces, dentro de los requisitos del proceso de compras, yo puedo remitirme a unos requisitos específicos dentro de todo lo que está establecido para compras. Pero también podría ser una auditoría por trazabilidad. ¿Qué quiere decir auditoría por trazabilidad? Si seguimos hablando sobre el proceso de compras, yo podría hacer una trazabilidad de una actividad en su historia. Es decir, desde el momento que alguien en la empresa hizo un pedido, sea de insumos o sea de materia prima o sea de repuestos, desde que una persona de la organización hizo la requisición de compras, ¿qué pasó durante todo el proceso hasta que compras hizo todo lo que debía para adquirir el producto, para recibirlo, almacenarlo y entregarlo a la persona que lo estaba requiriendo dentro de la empresa? Esa es una auditoría de trazabilidad. Si nos vamos a producción, una auditoría de trazabilidad es aquella que se hace haciendo trazabilidad de un lote de producción. Desde que inició un lote, cómo se tomaron la materia prima o los materiales, de qué manera ocurrió, si se hicieron pruebas a esa materia prima, dependiendo de los requisitos que tenga la empresa, requisitos internos. ¿Qué ocurrió durante el proceso de producción? Miro todos los registros de ese lote, qué análisis de calidad hicieron, si hubo novedades en esa producción, si hubo procesos, si hubo incumplimientos. Sigo por la historia de ese lote, al momento que fue almacenado, al momento que fue vendido, y podría ser trazabilidad aún de postventa, si hacemos una trazabilidad completa. La trazabilidad en calidad es muy importante porque permite llevar la historia de lo que ha ocurrido con una producción. Y eso es muy importante, por ejemplo, cuando se descubre que un producto tiene problemas. Hemos visto en las noticias, ha ocurrido otras veces, que salió un lote de juguetes que estaban contaminados con un químico y era malo para los niños que pudieran tener contacto con ellos. ¿Qué se hizo? Como sabían exactamente a qué lote de producción pertenecían esos juguetes que se habían contaminado, fue fácil retirarlos del mercado. Pero si nosotros no hiciéramos trazabilidad, ¿qué pasaba? Era muy complicado saber quién tiene los juguetes contaminados. Hace unos, no sé, 4 años, una noticia sobre unos lotes de atún, unas latas de atún que estaban también como que con un parámetro microbiológico que no cumplía los requerimientos. También se hace trazabilidad para saber exactamente cuáles fueron los lotes del problema. Si no supiéramos cuál es el lote que tiene problemas, entonces todo el que compró el producto podría pedir que les repongan el producto, quejarse, pero si sabemos exactamente que no todos están contaminados o que no todos tienen el problema, nosotros vamos a retirar o hacer seguimiento solamente a los lotes que ya sabemos por la trazabilidad que hemos hecho en nuestro proceso que no cumplen. Ya me salió un poquito del tema para que entendieran mejor el tema de la trazabilidad. Acá estamos hablando de auditoría por trazabilidad para saber que la auditoría por trazabilidad es hacerle una revisión a la historia de un evento en particular, un lote de producción o, o todo lo que pasó con un requerimiento de compras hasta que fue entregado a quien lo requirió.
Y la otra forma es hacer auditoría por actividad, y es que no nos vamos a remitir a un evento específico, sino que vamos a hacer una auditoría en general de lo que ocurre en un proceso, sea compra, sea mantenimiento, sea producción. ¿Qué debemos examinar? ¿Quién, qué, cuándo, cómo? Tengan presente que no auditamos personas. La auditoría no es para una persona, sino para un proceso. Entonces, ¿quién, qué, cuándo, cómo? Pero ese quién es para saber quiénes son los responsables de hacer algo y poder hacer seguimiento a los requisitos y su cumplimiento. La exactitud de las referencias a otros documentos. ¿A qué hace referencia a eso? Un procedimiento está ligado a formatos y registros. El formato, por ejemplo, el procedimiento de compras dice que las evaluaciones de los proveedores se registran en el formato tal. Entonces, yo debo verificar que efectivamente, así como dice el procedimiento, existe un formato que se llama de tal manera y que exactamente ese es el que están usando para hacer la evaluación de los proveedores. Que haya una secuencia adecuada en la realización de las actividades, que haya coherencia y que esté actualizado. ¿Qué pasa? Las empresas pueden actualizar sus procedimientos, pero a veces no todos en la empresa se enteran de que un procedimiento fue actualizado. Y si encontramos que una persona está haciendo el procedimiento o las actividades de acuerdo a un procedimiento que no es actualizado, hay una no conformidad. Si yo tenía una forma de realizar mi producción y luego la cambio, yo debo asegurarme de que todos en la empresa se enteren, o todos los implicados en ese proceso se enteren de que esta es la nueva forma de realizar el producto. Y si me encuentro con una persona que lo hace de la forma anterior, es una no conformidad, ¿ya? Entonces a eso se refiere. La forma, verificar la conformidad con la norma fundamental de la empresa. Es decir, sabemos que cada empresa tiene unas normas específicas. Como les decía, los procedimientos son normas para la empresa que la emitió. Identificación. Cada procedimiento y cada registro debe estar identificado. Y la aplicación tiene que ver con lo que les decía hace un momento. Se debe hacer difusión adecuada. Cuando hago una actualización de un procedimiento, de un registro, de un formato, debo difundir ese cambio y verificar que se ha hecho una implementación efectiva. Es decir, todos los implicados en un proceso deben conocer a través de la difusión del mismo el nuevo proceso y deben implementarlo. De nada sirve que yo le diga a alguien, este es el nuevo procedimiento, si no me aseguro de que efectivamente la persona va a ejecutar las actividades de acuerdo a esa actualización que hay. Voy a verificar si hay alguien. Espera un momento. Bueno, seguimos. Seguimos hablando sobre el tema de las evidencias objetivas. Y tenemos un listado de actividades. Por ejemplo, calibración. La calibración se hace a los equipos de medición. Si yo tengo un laboratorio en el que hago mediciones al producto, los equipos de medición se descalibran y la empresa debe tener un programa que asegure que mis equipos de mediciones están calibrados y están haciendo mediciones verdaderas o confiables más bien. Entonces, en un laboratorio, dependiendo de qué producto tengamos, podemos tener diferentes equipos. Por ejemplo, balanzas,
microscopios, etcétera. Pero ¿qué pasa si una balanza se descalibra? Me va a dar un dato no confiable. Entonces, ¿qué verificaciones hago yo respecto a la calibración en un laboratorio? Un laboratorio de control de calidad. Sabemos que no es lo mismo gestión de calidad que control de calidad. Aquí estamos refiriéndonos al control de calidad. Entonces, ¿qué verificaciones hacemos para verificar que la calibración está acorde con los requeridos? Verificamos los registros que lleva la empresa acerca de las calibraciones que se le hacen a los equipos y podemos hacerle trazabilidad. Nosotros podemos ver la historia o la hoja de vida de un equipo. Estoy de pronto tomando temas que son del cuarto curso. Este es el quinto curso. El cuarto se refiere a esto que estoy hablando. Los equipos de laboratorio deben tener una hoja de vida, así como los equipos de una empresa, las máquinas tienen una hoja de vida en que está su historia de mantenimientos y de reparaciones. Asimismo, los equipos de laboratorio deben tener una hoja de vida en el que se registre todo lo que ha ocurrido con ellos y con eso hacemos trazabilidad del equipo. Y debemos, a través de los registros, verificar que la empresa se ha hecho las calibraciones requeridas para que sus equipos den unas mediciones que sean confiables. Entonces, en el segundo renglón nos dice programa de calibración. Cada equipo debe tener un programa de calibración, es decir, un calendario que diga cada cuánto lo vamos a hacer calibraciones. La hoja de vida que ya les mencioné y los registros de verificaciones. Ahora, si fuéramos a auditar la revisión por la gerencia, ¿qué registros o verificaciones podemos hacer? Yo verifico que la empresa sí está haciendo la revisión por la gerencia por las actas. Si la empresa es una revisión por la dirección, debe dejar un acta de eso. Esa es la evidencia de que la empresa sí está cumpliendo con ese requisito. ¿Cómo verifico la ejecución de compras? La norma ISO 9001 me pide que yo haga evaluación de los proveedores. ¿Cómo verifico que la empresa sí está haciendo verificaciones? ¿Cómo verifico que la empresa sí está haciendo evaluación de proveedores? Con los registros que tengo o que la empresa tiene de las evaluaciones que realmente ha hecho. Una empresa me dice que hace evaluación de proveedores, pero yo le digo, bueno, ¿dónde está la evidencia de que hiciste las evaluaciones? Tiene que mostrarme los registros que lo demuestren. Entonces, si vemos la auditoría como un proceso, los datos de entrada es la información que requerimos. La actividad como tal que hacemos es preguntar, escuchar, reformular, tomar notas y agradecer. Como había dicho al principio, el auditor debe tomar notas de lo que está encontrando durante la auditoría. ¿Y cuáles son los datos de salida de ese proceso de auditoría? Los resultados, la efectividad, la eficacia, los objetivos, los requisitos, los riesgos y las consecuencias. Aquí hay sabemos que hay algo que se llama comunicación no verbal. Entonces los expertos dicen que el 75% de lo que comunicamos, en las preguntas que hacemos durante la entrevista deben buscar información relevante. Debemos ir a la importante. Las auditorías tienen un tiempo limitado. Cuando hacemos el plan, le ponemos ahí en cada punto cuánto vamos a llevar haciendo cada cosa. Si nos demoramos más de ese tiempo, vamos a afectar la ejecución de la actividad de acuerdo a lo que habíamos planeado y se van a retrasar las otras actividades que están dentro de ese plan. Entonces, no debemos preguntar sino solamente lo que sea importante. Cuando preguntamos, no debemos sugerir respuestas, que eso algunas personas hacen. Yo debo dejar que la persona sea quien responda y yo no debo darle pistas. No debemos hacer deducciones en lo que decimos.
Debemos ser lo más natural posible. No hacer preguntas cruzadas y evitar caer en la práctica de pregunta-respuesta. ¿Qué, quién, dónde, por qué, cuándo, cómo? Esas son las preguntas o la manera de que debemos indagar durante la auditoría. ¿Qué hace usted? ¿Por qué se firma? ¿Cuándo lo envía? ¿Cómo lo recibe? ¿Dónde lo almacena? ¿Quién lo autoriza? Esos son ejemplos de preguntas. Ahora, volvemos a traer a colación el ciclo PHBA. Cuando auditamos un proceso, debemos tener en cuenta el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, debemos empezar preguntando por la fase de planeación de ese proceso. Para quienes quieran ahondar más en esto, pueden anotar, si tienen alguna cosa donde anotar, escriban caracterización de proceso. Eso hace parte del tercer curso, el de documentación. Para los que no lo han hecho o todavía tienen vacíos, pueden consultar sobre caracterización de procesos. Yo voy a ver si más adelante hago unos videos, voy a hacer unos videos sobre temas específicos, pero que sean cortos. Uno de los videos que estoy pensando hacer es cómo hacer una caracterización de proceso. Bueno, regreso al tema. Cuando vamos a auditar el proceso, deben empezar por las actividades de planeación de ese proceso. ¿Cuál es el objetivo del proceso? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir ese proceso? ¿Cuáles son los recursos? Luego pasamos a preguntas que verifiquen la fase del hacer. Entonces ya es lo que ellos hacen en el día a día y eso lo miramos a través de los registros, los resultados, los métodos. Si vamos a verificar la parte de la fase de la B, o sea, la verificación, ¿cómo la empresa hace monitoreo de ese proceso? Yo en la sesión pasada les expliqué el ciclo PHBA. Si no lo han escuchado, les recomiendo que lo escuchen. Entonces, cada proceso debe cumplir con el PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Y nosotros vamos a verificar también, de acuerdo a ese ciclo, que la empresa está realizando las cosas bien. Entonces, si la empresa debe verificar su proceso, nosotros vamos a verificar que la empresa está haciendo las verificaciones que debe hacerle. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de compras, ¿qué verificaciones hace el compras? Cuando la empresa evalúa cuando la empresa evalúa a sus proveedores, está haciendo verificación. O sea, si yo verifico que hace evaluación de proveedores, estoy verificando su proceso de verificación. Pero hay otra cosa que se llaman los indicadores de gestión, y es que las empresas pueden sacar indicadores para medir sus procesos. Entonces, un indicador, vamos a dar un ejemplo de compras. Un indicador de compras es la cantidad de pedidos cumplidos en el tiempo requerido. Es decir, si compras hace las adquisiciones dentro de los tiempos que se requieren en la empresa. Esa es una. Otra verificación o indicador que puede tener compras es que las materias primas o los materiales que adquiere son de buena calidad. ¿Y cómo la verifica? Por el número de devoluciones que hace. Si el departamento de compras tiene que pasarse devolviendo lo que compra, es porque no ha hecho bien su trabajo respecto a seleccionar bien a los proveedores y evaluarlos, porque hay que evaluar los proveedores también. Entonces, esa es una forma en que compras se evalúa el mismo. Y yo voy a verificar por las verificaciones a su proceso. Y el actuar, de todas maneras, si no tienen claro este tema, pueden buscar, consultar ciclo PHBA.
Entonces, en el actuar, yo debo verificar que el proceso también tiene una etapa de actuación respecto a lo que he verificado antes. Entonces, ¿qué análisis hace compra respecto a su medición? Nosotros podemos aplicar el PHBA también a nuestra propia vida. Nosotros planeamos, luego hacemos, pero también debemos verificar si lo que hacemos está de acuerdo a lo que hemos planeado y de acuerdo a ese resultado de esa verificación actuamos. Es decir, si yo planeé algo y luego lo hice, pero al hacer la verificación me di cuenta de que no lo hice de acuerdo a lo que yo estaba esperando, los resultados no fueron los planeados, entonces debo actuar y esa es la última etapa del ciclo. Entonces, ¿cómo compras actúa respecto a la verificación que hizo en la etapa anterior? Es decir, hacer mejoramiento. Si hay cosas que corregir, es verdad que compras está haciendo correcciones respecto a los resultados que tiene o está haciendo mejoramientos, porque es posible que en las mediciones digan que estoy bien, pero si las mediciones dicen que estoy bien, de todas maneras, entonces debo buscar hacer mejoras y no quedarme solamente conforme con lo que con lo que ya tengo. Por eso es que el ciclo se llama ciclo de mejora continua, porque la última etapa consiste en corregir lo que no ha salido bien de acuerdo a lo planeado, pero si no encuentro problemas, aún así debo mejorar. No sé si estoy siendo clara. Bueno, entonces continúo. Las relaciones entre auditores y los auditores son críticas para el éxito de la auditoría. Entonces, las preguntas pueden ser abiertas, pueden ser cerradas y pueden ser de sondeo. Una pregunta abierta. Un ejemplo tenemos aquí. ¿Qué mecanismo ha definido para asegurar que la competencia del auditor interno? Saben que la norma exige unos requisitos para el auditor. Entonces, a mí, si me están auditando el proceso de auditoría, porque me pueden auditar a auditoría, me pueden preguntar eso. ¿Qué mecanismos ha definido para asegurar la competencia de su auditor interno? Otra pregunta abierta. ¿Cómo ha identificado los riesgos? Si me están auditando compras, me pueden preguntar acerca de los riesgos de compras. Si me están preguntando por los riesgos de mercadeo, me pueden preguntar por los riesgos del proceso de mercadeo. ¿Cómo le hace seguimiento al desempeño de los auditores? ¿Cómo realiza la identificación de los archivos? Entonces, esas son preguntas abiertas. Y se espera que cubran el alcance especificado de la auditoría. O sea, las preguntas deben cubrir el alcance que yo puse en el plan de auditoría. Las preguntas no deben ser ni capciosas, ni agresivas, ni múltiples. Estos son unos malos hábitos que debemos evitar. Fingir atención, ocuparse previamente, sobre reaccionar. Es decir, nosotros debemos tener puesta la atención en lo que estamos haciendo. Y sobre reaccionar es mostrarle a la persona que nos está respondiendo un gesto que diga que algo está mal o está bien. No, nosotros debemos ser lo más natural posible y objetivos. No debemos interrumpir al que habla. Tampoco debemos escuchar solamente lo que queremos oír. Y no debemos usar el tiempo de escuchar para pensar en otras cosas. O sea, debemos darle tiempo a la persona de que responda. Yo creo que esto lo había mostrado la vez pasada. Debemos establecer un clima adecuado. Debemos tranquilizar al auditado. Hay personas que se ponen muy nerviosas y debemos tratar de que la persona esté muy calmada y explicarle que es algo natural y que no la estamos auditando a ella, estamos auditando el proceso. Usar una técnica adecuada para hacer preguntas, mantener informado al auditado acerca de sus observaciones. Debemos observar el lenguaje corporal, lo que decía hace unas diapositivas atrás, que la persona también habla con la forma como
se expresa corporalmente. Ser amigable y diplomático y explicar la toma de notas. Es decir, hay personas que se ponen nerviosas y quieren ver lo que uno está anotando. Entonces debemos explicarle que eso es algo natural, que yo tengo que anotar lo que voy encontrando para poder hacer luego el informe. Se revisa manuales, procesos, procedimientos, instrucciones de trabajo, registros, normas, certificados, listados de distribución, listados de documentos, contratos, pedidos. ¿Por qué mencionamos a los contratos? Porque los contratos que una empresa hace con el cliente se convierten en requisitos. Entonces, si la empresa se comprometió con un cliente a que iba a cumplir ciertas condiciones, incumplir esas condiciones que la empresa firmó en un contrato se convierte en incumplimiento de la calidad. A ver si menciono uno más aquí. Aquí menciona otra que menciona las normas. Muy parecido al anterior. Y también lo dije en la primera sesión. Hay leyes que solamente aplican a ciertas empresas. Hay leyes que aplican a las empresas de salud. Hay otras leyes que aplican a las empresas de alimentos. Hay otras leyes que aplican al sector agropecuario y así por el estilo, ¿no? Entonces, yo debo también tener presente las normas que le aplican a esa empresa. Todas las empresas de alimentos, procesadoras de alimentos, restaurantes, las que fabrican alimentos, las que fabrican medicamentos y las que fabrican cosméticos deben cumplir las BPM. ¿Por qué las de cosméticos deben cumplir las BPM? Porque el cosmético se usa en la piel y si el cosmético está mal elaborado o no cumple ciertos requisitos, puede afectar la salud de la persona que usa ese cosmético. Entonces recuerden, empresas de fábricas de cosméticos, de medicamentos, procesadores de alimentos y restaurantes deben cumplir las BPM. Asimismo aplica para los otros sectores. Hay que observar la evidencia física, es decir, debemos observar el producto, los equipos que utilizan, los instrumentos, las condiciones, las operaciones. Los equipos pueden ser las máquinas de producción, pero también pueden ser las máquinas o los equipos más bien de medición de los parámetros de calidad o de las especificaciones de calidad, es decir, laboratorios. Entonces, eso lo he mencionado antes, el tiempo es corto, debemos hacer una buena planeación y uso del tiempo. No debemos permitir que se extienda demasiado porque vamos a afectar los otros tiempos de las otras actividades que aparecen dentro del plan. Debemos ir a lo relevante y no a trivialidades, decidir el tamaño de la muestra y apegarse a ellas. ¿A qué me refiero con la muestra? Lo he mencionado antes también en una sesión anterior. No podemos auditar todos los registros de compras. No podemos auditar todos los registros o formatos de control de calidad. Vamos a tomar una muestra representativa de ese universo que vamos a auditar. Entonces ya sabemos, entrevista, observación directa y revisión documental. Entonces, esto es como un resumen. Fuentes de información, recopilar por muestreo porque no podemos verificar todo, tomar evidencias. ¿Por qué es importante lo de la evidencia? Porque cuando decimos o vamos a redactar un hallazgo, en el hallazgo debemos decir cuál fue la evidencia que encontramos. Yo no puedo redactar un hallazgo si no digo se encontró que en el proceso tal se estaba haciendo tal cosa o se encontró que no se hacía la actividad de acuerdo al requisito tal o de acuerdo a lo que dice el procedimiento tal. Entonces nosotros debemos tener nota, tenemos que tomar nota de las evidencias, porque si no tenemos clara la evidencia, no podemos emitir la no conformidad o el hallazgo. Entonces, de acuerdo a las evidencias, tenemos los hallazgos. Y después de los hallazgos sí podemos hacer conclusiones. Y la auditoría, al finalizar, debe
terminar en una reunión de cierre. Aún así, después de la reunión de cierre todavía falta la entrega del informe, pero digamos que en lo que es la ejecución in situ, llegamos aquí a la reunión de cierre, que es muy importante, así como hay una reunión de apertura. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aclarar que la evidencia se basó en una muestra, porque es imposible verificarlo todo. Debemos hablar sobre cómo vamos a presentar la información, la manera en que deben tratarse los hallazgos. Sabemos que la empresa debe hacer acciones de corrección cuando haya no conformidades. Las posibles consecuencias de no tratar adecuadamente los hallazgos. Se deben presentar los hallazgos y las conclusiones de la auditoría de tal manera que se comprendan y se reconozcan por la dirección del auditado. Todas las actividades posteriores a la auditoría. Es decir, debemos dejar claro qué se encontró, aunque no estemos entregando el informe como tal, pero sí debemos informar de los hallazgos. Y debemos informar lo que sigue. ¿Qué sigue de eso? Se deben emitir o redactar o establecer las no conformidades, las acciones correctivas para cada no conformidad encontrada. Entonces, bueno, aquí hay una definición de la versión 9000 de la 2005. Nosotros siempre hablamos de la norma ISO 9001 porque la 9001 es la que se ejecuta o la que se requiere para implementación. Pero la 9000, aunque bueno, aquí dice una versión anterior, pero la norma ISO 9000 tiene el vocabulario y los principios, y la 9001 es la que se implementa. Es decir, uno tiene los principios y vocabulario, que es la 9000, y la 9001 es la que tiene los requisitos que la empresa debe implementar. Entonces, dependiendo de la naturaleza de las no conformidades, podemos decir que hay unas que son mayores y otras que son menores. Entonces, yo les he dicho, una manera de reconocer los requisitos de la norma ISO 9001 es ver la palabra debe. Cada vez que encuentres una... Estás leyendo la norma ISO 9001, porque ese debe te está diciendo que es un requisito de norma. Entonces, todo incumplimiento de un debe de la norma ISO 9001 es una no conformidad mayor. Algunos numerales no le aplican a algunas empresas. Por ejemplo, hay unos requisitos de diseño. Una empresa que no diseña, que no desarrolla nuevos productos, esos requisitos no le aplican. Pero la empresa debe justificar que cada vez que hay un debe que la empresa no cumple es una no conformidad mayor. Ahora, dentro de los incumplimientos respecto a los requisitos establecidos en la empresa, por ejemplo, requisitos del cliente, requisitos de producción que pueden afectar los resultados en el producto, tienen, digamos que una importancia mayor, y un incumplimiento, un requisito muy importante, un requisito de ley, por ejemplo. Hay empresas que son más reguladas por la ley que otras. Entonces, si encontramos que la empresa está incumpliendo la ley, definitivamente es una no conformidad mayor. Si descubrimos que hay productos no conformes y la empresa sabe y lo está enviando al cliente deliberadamente, es una no conformidad mayor. La norma tiene unas opciones. Si es que nosotros podemos, un producto que no cumple totalmente las especificaciones, venderlo, sí lo podemos hacer, pero debe ser en acuerdo con el cliente. Ustedes ven que a veces hacen rebaja de precios. Muchas de esas veces que hacen rebaja de precios es porque el producto no cumple todos los requisitos de calidad. Pero la empresa debería acordar eso con el cliente. Esa es una opción. Pero si yo sé que el producto no cumple
y no le digo nada al cliente y así lo envío, si el auditor lo detecta, esa es una no conformidad mayor. Y otra no conformidad, otro ejemplo de no conformidad mayor es cuando hay un requisito que inicialmente no era mayor, pero que la empresa no se preocupa en subsanar el problema, se convierte en mayor. Es decir, hay una no conformidad menor, pero se repite mucho, por ser repetitiva se convierte en mayor. Entonces, cuando encontramos incumplimientos que no afectan la calidad del producto, no son un debe de la norma, o es un incumplimiento aislado, por ejemplo, un documento obsoleto, eh, podríamos decir que es una no conformidad menor, porque no está afectando ni al cliente, ni es un debe de la norma. Puede ser un requisito dentro de lo que está en el procedimiento de la empresa, pero que no tiene una, una consecuencia mayor. Pero sin embargo, si hay un requisito, hay una no conformidad menor que se repite, se convierte en mayor. Entonces, cuando vamos a redactar una no conformidad, esto es importante para el taller de la unidad 3 y la unidad 4. Debemos tener en cuenta tres cosas: la evidencia, la referencia y la conclusión. Si tienen donde anotar, anoten esto. En la guía de aprendizaje de la unidad 3, dentro del enunciado del ejercicio, o dentro de la guía de actividad, la guía de aprendizaje número 3, hay un ejemplo de cómo se redacta una no conformidad. Allí redactan unos hallazgos de compras. Yo quiero que por favor tengan en cuenta ese ejemplo que está en la guía de aprendizaje número 3, porque si ustedes se fijan en cómo redactan ese hallazgo, pueden hacer perfectamente su ejercicio también. Pero hay personas que no tienen en cuenta esto. Cuando yo lo dije ya hace un rato, cuando redacto un hallazgo, debo tener en cuenta la evidencia. Se halló que el procedimiento tal, en el numeral tal, o se halló que no se estaba cumpliendo el requisito del numeral número tal de la norma ISO 9001. Debo de ser específica en la evidencia. Se encontró que en la sala de procesos el operador no está usando el tapaboca en una empresa de alimentos. Si fuera una auditoría de seguridad y salud del trabajo, hacer recorrido por la planta tal, se encontró que el operador no está usando el casco de seguridad. Esa es una evidencia. La referencia, ¿a qué requisitos nos estamos refiriendo? Si es un debe de la norma, la referencia es el numeral 8.4 de la norma ISO 9001 dice tal cosa, o se encontró esto, lo cual es un incumplimiento respecto al numeral tal de la norma ISO 9001. O si es un incumplimiento de una ley, sabemos que esa ley la aplica a la empresa. La referencia es el artículo tal de la ley tal y la empresa no lo está cumpliendo, pero esa es mi referencia. El requisito que no se está cumpliendo. La evidencia, lo que encontré, que no estaban usando el casco, que no estaban usando el tapabocas, que encontró un documento desactualizado, tal persona no conoce la política de calidad, todas esas son evidencias. Entonces, la redacción de la no conformidad incluye la evidencia, la referencia y la conclusión. Entonces, por favor, miren el ejemplo que está en la guía de aprendizaje número 3. Aquí tenemos un ejemplo de una no conformidad.
¿Dónde se encontró la no conformidad? Me va a devolver. La no conformidad se encontró en el área de empaque de alimentos. Me está diciendo el 6.4. Esa es una versión anterior, no es la norma actualizada. Pero en ese caso era el numeral 6.4, es decir, no se estaba cumpliendo con el numeral 6.4 de la ISO 9001 en esa versión. Y ahora, ¿qué encontramos? 4 de los 18 operarios que se encontraban empacando alimentos no estaban usando los gorros y tapabocas como le indica el procedimiento PP01, Código de Vestuario para evitar la contaminación de los alimentos durante su manipulación. ¿Sí ven? La referencia es cuando menciona el procedimiento. Como le indica el procedimiento, bueno, esa es mi referencia. Mi referencia también puede ser un requisito de la norma. Entonces, estoy diciendo el área que fue en el área de empaque de alimentos. Estoy diciendo la evidencia es que 4 de los 18 operarios estaban empacando sin usar los implementos. Y la referencia es el procedimiento que dice que eso es un requisito. Y abajo pues aparece la firma. Eso es la manera de redactar una no conformidad o de un hallazgo. Y la no conformidad es mayor. Miren que ahí dice mayor y menor. Está en otro idioma. Pero ¿por qué es mayor? Porque ese incumplimiento de los implementos gorro y tapaboca afecta la calidad del producto. Yo les he dicho, bueno, en la primera sesión hablamos sobre eso. ¿Por qué las BPM aplican a esas empresas? Porque afectan la salud de la persona. En el caso de los alimentos, si tiene contaminación microbiológica, puede causar una intoxicación y han habido casos de muerte. Si es una empresa de cosméticos, si hay una contaminación de ese cosmético, puede dañarle la piel a una persona o enfermarle la piel a una persona. ¿Y qué decir de las medicinas? También deben cumplir las BPM porque no se pueden contaminar. Y las BPM están encaminadas a evitar la contaminación de la producción. Busca la inocuidad. Entonces cerramos con esto la reunión de cierre. Pero básicamente estamos diciendo lo mismo que habíamos dicho antes. Entonces vamos a una sesión de preguntas. ¿Me pueden escuchar? Sí, señora. Bien, es que todavía estoy viendo que alguien decía que no. Bueno, entonces la idea de este tiempo que sigue es que ustedes me puedan hacer preguntas acerca de las dudas que han tenido en el tema, si le han quedado vacíos. Entonces la idea es aprovechar ahora, o bueno, si ya han visto el enunciado de la actividad, si se han encontrado con alguna pregunta, alguna duda. Sí, me pueden hacer la pregunta por micrófono o me la pueden hacer por el chat. No sé, si ustedes tienen ahí la guía de aprendizaje, pueden abrir la guía de aprendizaje y los enunciados. Esta unidad tiene 3 archivos. Tiene la guía de aprendizaje y tiene un archivo para el informe y tiene un archivo. Ah, no, esa es la unidad 4. La actividad de esta unidad tiene la guía de aprendizaje y ahí está el enunciado. Entonces, pueden abrir la guía de aprendizaje y
hacer preguntas acerca de lo que ahí se está requiriendo. Bueno, yo abrí acá, creo que ustedes no pueden ver eso, pero yo abrí aquí el archivo de la actividad. O sea, no solamente es abrir la guía, sino que también hay un archivo de Word. ¿Qué me dice el enunciado? Para el caso de la unidad 3. Hay cosas que pueden ser repetición de la anterior. ¿Qué tiene esta actividad 3? Que es una continuación. Es decir, si ustedes hicieron en la actividad de la unidad 2 un programa y un plan de auditorías, el taller de esta tercera unidad debe ser la realización de la auditoría que hicieron en el plan anterior. O sea, debe haber una concordancia, es lo ideal, porque así ustedes están haciendo el paso a paso del proceso. Entonces, los escucho. A ver si puedo hacer un cambio de lo que estoy mostrando. No me sale la opción para compartir el archivo de Word. Ah, bueno, ya me salió. Bueno, aquí, este es el archivo del taller. Saben que de todas maneras tienen que leer la guía de aprendizaje. Esta unidad tiene 2 evidencias calificables. Hay otras actividades que son para que ustedes aprendan más o asimilen mejor el conocimiento. Hay unas que están en el material interactivo, pero solamente se van a calificar 2 cosas, el examen y este taller. Entonces, como les decía, tomando como base el plan de auditoría que hicieron para el taller de la segunda unidad, ustedes van a continuar. Entonces, aquí me habla de un objetivo. Ese objetivo debe estar relacionado con el objetivo que pusieron para ese plan de auditoría. Como les decía, nosotros iniciamos haciendo una reunión de apertura, pero debemos dejar un registro, una evidencia de que hicimos la reunión de apertura. ¿Y cómo evidenciamos que realizamos la reunión de apertura? Con un acta, una lista de asistencia. Entonces, el acta puede contener la lista de asistencia o podemos hacer por separado el acta de lo que se dijo en la reunión y hacer una lista de asistencia de reunión. Ahora, ¿qué dijimos en el plan de auditoría? De acuerdo a lo que dijimos en ese plan de auditoría, vamos a anotar aquí los documentos. Si yo dije que iba a auditar mercadeo y ventas, ¿cuáles son los documentos que voy a revisar para auditar ese proceso? Si voy a auditar otro proceso, por ejemplo, si voy a auditar producción, ¿qué documentos le voy a requerir? Para empresas que no fabrican, sino que son de servicios. No sé, depende de qué nombre le ponga la empresa a ese departamento. Pero debe haber concordancia entre lo que planeo con lo que hago. Acordémonos del ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. En este caso estamos en el hacer. Entonces, ¿qué dice el plan? Lo que dice el plan lo debo hacer aquí. Si de pronto en el plan tuvieron algún error, bueno, pueden empezar de nuevo como si fuera una auditoría
totalmente nueva. Pero lo ideal es que ustedes vayan haciendo cada etapa del proceso. Ahorita en la presentación hablamos sobre las técnicas de auditoría. Entonces, de acuerdo a lo que les mostré, de qué manera se hace la auditoría, qué técnicas se usan, aquí vamos a responder qué técnica vamos a aplicar. Entonces, en la ¿de qué manera vamos a recolectar la información? Lo ideal es que aquí anoten su lista de chequeo. Si ustedes van a auditar producción, ¿qué preguntas le quieren hacer a la persona que van a auditar? Yo ahorita les mostré unos ejemplos de preguntas, pero las preguntas van relacionadas con lo que vamos a auditar. Las preguntas no van a ser iguales si son para producción que si son para compras. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para hacer las preguntas? ISO 9001. Y también los requisitos del proceso. Entonces, busquemos qué requisitos aplican para producción. Y de acuerdo a eso, podemos adecuar nuestras preguntas, teniendo en cuenta también lo que hace la empresa, ¿no? El punto E. Ya ahorita hablamos sobre los hallazgos. Por supuesto que aquí estamos hablando de un caso hipotético, porque ustedes en realidad ahora mismo lo están haciendo la auditoría realmente. Para las personas que trabajan, podrían hacer una simulación de auditoría, pero yo sé que eso no es posible siempre, sobre todo por el tiempo. Pero para las personas que han trabajado alguna vez, podrían tomar información que conocen de una empresa, no tienen que mencionar cuál empresa es, o si no, algo totalmente ficticio. Y es como si contaran una historia. Las evidencias, encontramos que el documento tal está vacío, que el operario no estaba haciendo las cosas bien. Criterio. Esa evidencia es respecto a un requisito. El criterio es el requisito, que puede ser de la norma ISO 9001 o puede ser de la empresa un requisito propio, de acuerdo al procedimiento establecido por la empresa. Y el hallazgo. Entonces, recuerden, en la guía de aprendizaje número 3 está un ejemplo de redacción de hallazgo. Y también en la presentación vieron un ejemplo de hallazgo, de cómo se redacta. Ahora, aquí dice, aquí hay 3 columnas, C, NCN y NCM, pero con minúscula. El C es cumple. O sea, si la empresa está cumpliendo, le ponemos una X en cumple. NCM, si hallamos una no conformidad mayor. NCM minúscula, si la no conformidad es menor. Luego vienen las conclusiones. Como les dije, primero son los hallazgos y luego vienen las conclusiones de esa auditoría. Como estamos haciendo la simulación de todo el proceso, aquí piden que hagamos un registro escaneado, pero sabemos que eso va a ser ficticio, de una reunión de cierre. O sea, vamos a dejar una evidencia, un registro de la reunión de cierre. Y ahora sí, en el punto H, las conclusiones de la actividad. Las conclusiones de la actividad de punto H son diferentes a las conclusiones de la auditoría. Les doy una pista. En Internet, ustedes pueden buscar ejemplos de informe de auditoría y se van a ayudar bastante también. De hecho, en la unidad número 4, para poder hacer la actividad, tienen un ejemplo de una auditoría realizada también. Entonces, yo estoy esperando que me hagan preguntas.
Sí, ustedes han visto que yo he enviado las grabaciones anteriores y esto también, porque es un requisito del curso. O sea, nosotros tenemos que dejar las grabaciones. Lo que pasa es que las presentaciones anteriores, los archivos han quedado muy grandes y la plataforma solamente acepta hasta 200 megas. Entonces, voy a ver qué tamaño va a tener esta presentación. Pero si queda en YouTube, esas grabaciones de YouTube van a ser temporales, no van a quedar por siempre ahí. Pero yo las voy a despublicar. Pero si queda en YouTube, yo les mando el enlace para que la escuchen allá. Y les recuerdo que ustedes pueden escuchar, o sea, no necesitan estar viendo, porque a mí me pasa mucho que yo mientras estoy escuchando algo, estoy haciendo otra cosa. Entonces, les recuerdo que ustedes también pueden hacer lo mismo porque yo sé que a veces el tiempo es restringido. En las sesiones anteriores me habían hecho preguntas, pero hoy no me han hecho ni una respecto al tema, claro. Diana, bueno, el borrador me lo puedes mandar, pero por mensajería interna. ¿Sabes que ahí en la plataforma hay una mensajería interna? Bueno, me puedes mandar algo ahí. Porque en la plataforma ya es para, en los enlaces de calificación solamente es para calificar. Yo no sé si Lady sí pudo escucharme porque, bueno, ella varias veces decía que no escuchaba. Yo, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, una microempresa, pero ¿tienes identificado cuáles son los procesos de la empresa? Yo voy a tratar, voy a ver si encuentro un archivo que estaba, para ver si se los envío, a ver si lo encuentro. Tanta cosa que tengo yo aquí. Pueden preguntar con el micrófono. Bueno, a ustedes que están acá, les voy a mandar un archivo. Van a ver a partir de la página 24.
Voy a mandárselo. Anótenme sus correos, porque no sé, aquí cuando yo apenas estoy programando la reunión me da una opción de adjuntar archivos, pero acá con la reunión en curso, no, pues no encuentro la opción. Vamos a ver si por acá lo puedo hacer. No, me dice que tenía que hacerlo desde Google Calendario. Entonces, sí, más bien así. Les voy a mandar desde el correo. Entonces, apenas 2 me lo han puesto. Estoy esperando que me lo... Voy a ir redactando. ¿Qué tiene ese archivo? O sea, lo bueno de este archivo es que para cada numeral de la ISO 9001 me dice qué debo verificar para cada numeral. Entonces, me parece muy bueno. La norma ISO 9001, pero las directrices para hacer la auditoría de la norma ISO 9001 están en la norma 19011. Pero ¿qué pasa? Para poder auditar, ustedes deben conocer los requisitos de la 9001. Por eso yo les envié la norma comenzando el curso. Les mandé las dos, tanto la ISO 9001 como la 19011. Pero ¿qué pasa? Me encuentro con algunos aprendices que no tienen claridad sobre los requisitos de la norma ISO. Les recuerdo que deben estudiar los requisitos de la norma. Sin embargo, en este archivo que les estoy adjuntando, ahorita les verifico la página, les confirmo la página. Me dice, para cada capítulo o numeral de la norma, ¿qué debo verificar? No todos pusieron su correo, entonces yo lo voy a mandar a los que están. Es que no, solamente yo sé que cuando estoy haciendo la programación de la reunión sí puedo subir archivos, pero acá con la reunión comenzada no encuentro. Voy a ver si hay alguien más. Y ahora es que me acuerdo que no hice la lista de asistencia. Verifiquemos nuevamente aquí. Bueno, los demás no mandaron su correo. Ya estoy mandando.
Entonces, en cada una de esas páginas les recuerdo, o sea, a partir de la página 29, va numeral por numeral de la norma ISO 9001 y me dice qué debemos ir auditando. Y les da una idea de qué deben preguntar en cada numeral. Entonces me parece muy bueno. Y bueno, ya le mandé a los que me pusieron en correo allí. Y bueno, no, estoy esperando que me hagan preguntas, pero si no hay preguntas, pues podemos dar por terminado. En las 2 sesiones anteriores la gente preguntaba sobre el tema, comentaba, verificaba ejemplos. Entonces, si hay alguna pregunta, a la hora, voy a ver si encuentro el formulario de la asistencia. Bueno, ese es el formulario de la asistencia para los que todavía están y el correo con el archivo que les dije también ya les debió haber llegado. Y eso les va a ayudar no solamente para el curso, sino para su trabajo, para los que sigan trabajando en el área de gestión de calidad. Y ya saben, pueden ir viendo que cada numeral de la norma ISO 9001, ahí te va diciendo qué preguntas puedes hacer para cada uno de esos numerales. Entonces la idea es que ustedes también identifiquen cada capítulo de la norma con qué procesos aplica, ¿no? Entonces ahí pueden identificar los requisitos que aplican para producción, los requisitos que aplican para un laboratorio de control de calidad. Por ejemplo, seguimiento y medición tiene que ver con eso. Los requisitos que aplican para mantenimiento, porque el área de mantenimiento, dependiendo de la naturaleza de la empresa, también es muy importante para calidad, porque si los equipos no están óptimos, afectan el proceso de producción. Entonces, ya para ustedes seguir asimilando más, pueden hacer ejercicio de identificar los requisitos para las personas que no son muy conocedoras de la ISO 9001, hacer el ejercicio de identificar los requisitos de la norma ISO 9001 y ver su aplicación en cada proceso de la empresa. Y ya saben, para cada proceso hay que aplicar el ciclo PHBA y para la actividad de auditoría también hay que aplicar el ciclo PHBA. Bueno, aquí John me hace una pregunta, ¿cómo hago para auditar el área de archivo de una empresa?
¿qué requisitos debe cumplir esa área? Entonces, no tengo claro cuáles son las normas técnicas que le pueden aplicar a un área de gestión documental. Sé que existen, pero nunca me he dedicado a esa área de gestión documental, pero la idea es primero conocer qué normas técnicas le aplican a esa actividad, conocer los requisitos que la empresa tiene respecto a esa área. Si la actividad se hace para requisito interno o si es un outsourcing para otra empresa. Entonces, debo primero tener claros los requisitos, tanto legales en caso de que existan, técnicos y del cliente. Reconocer el ciclo PHBA dentro de las actividades que hacen en ese proceso y aparte de eso, ver los numerales de la norma ISO que le aplican. Si la empresa es que se dedica a eso, la misión de la empresa es el área de hacer servicios de gestión documental, debe aplicar todo lo que tiene que ver con un departamento operativo. Y asimismo, dependiendo de si la hace parte de la misión de la empresa o si es una actividad de apoyo, asimismo también van a ser los requisitos. O sea, ¿cómo afecta esa área a la calidad en la empresa? Tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, no sé si la empresa tiene eso como misión o si es una actividad de apoyo. Bueno, llevamos casi 2 horas. Esta ha sido la sesión en que menos han interactuado. Les recuerdo, les mandé el archivo al correo, las personas que me enviaron su correo, y les mandé en ese link la asistencia. Entonces miren en el chat y por favor respondan el formulario de asistencia porque es un soporte que acá nos solicitan. Bueno, aunque nunca me he dedicado a nada que tenga que ver con gestión documental, sí sé que existen leyes y existen normas técnicas para eso, pero como te digo, no estoy empapada de ellas. La persona que va a auditar y que trabaja en eso sí está obligada a conocer las normas que le aplica, así como cuando yo dije en la primera sesión que cada sector económico tiene una normatividad aplicable, algunos tienen una normatividad más extensa que otros y eso hay que tenerlo en cuenta para establecer los requisitos de calidad a cumplir. Ahora, no sé si la empresa es que se dedica solamente a hacer gestión documental o si la gestión documental es una área de apoyo de la empresa, porque eso ahí cambia mucho las cosas. Una empresa que se dedica a hacer gestión documental para otras empresas quiere decir que esa es su misión, es su actividad misional, y otra cosa es la gestión documental que se hace dentro de las actividades de una empresa. En ese caso ya sería una actividad de apoyo y no sería una actividad misional. Ya verificaron que les llegó el correo. Como les dije, ese archivo les va a ser muy útil en caso de que sigan dedicándose o se dediquen a la gestión de calidad. Y bueno, también llenaron el formulario de asistencia.